Hola amigos televidentes y cibernautas, desde el hermoso municipio de La Unión, Antioquia, en Colombia, los saludamos la Corporación Comunitaria de Televisión y la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense para llevarles una nueva versión de su programa sociocultural y familiar, Dialogando con Café Literario. Además, un cordial saludo a don Rubén Darío Botero, el director del canal comunitario, a don William Toro, nuestro camarógrafo y editor, y a todo el personal del canal, ya que ellos hacen posible que su programa llegue a toda la comunidad. Teniendo en cuenta que el 15 de mayo es el Día de la Familia declarado por la UNESCO, y aquí en nuestro municipio lo celebramos todo el mes, porque sabemos que la familia es el núcleo y principio de la sociedad. Y teniendo en cuenta que la buena formación y la calidad de esta depende también la sociedad. Por eso hoy vamos a hablar de este tema tan importante. Así es, hombre Carlos. Por eso nos acompaña hoy el doctor Carlos Rojas, comisario de familia de la Comisaría de Familia de nuestro municipio. Bienvenido a nuestro programa Dialogando con Café Literario. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Rojas Mazo, soy de profesión abogado, especialista en Derecho Administrativo y estoy ejerciendo mi cargo como servidor público en el municipio de La Unión, Antioquia, desde el 2 de septiembre de 2019, ¿cierto? Cuando hubo una situación en la que el comisario anterior presentó pues una renuncia irrevocable a su cargo, entonces se abrió la posibilidad de que yo pudiera presentarme, llené los requisitos y desde esa época pues estoy como servidor público de este municipio tan hermoso. Qué bueno, y nos hemos dado cuenta que lo hace con un gran carisma. ¿Desde dónde venía usted? Yo soy de origen huilense, yo soy de la ciudad de Neiva, Huila, pero de madre paisa, mi mamá es de Anorí, Antioquia. Sí. Entonces, pues por esos azares de la vida, desde que tengo más o menos 20 años, y a raíz también de la separación de mis padres, pues nos vinimos los hijos pues con la mamá para Antioquia otra vez. Entonces, pues puedo decir que la mitad de mi vida ha transcurrido entre Antioquia y el departamento del Huila. Entonces a Medellín llegué, allá fue mi formación pues académica, allá conocí pues a mi esposa, ¿cierto? Con quien tengo 2 hijos, ella es administradora de empresas de profesión, y ahí pues como en el trasegar de la vida empezamos pues y fundamos una firma de abogados con unos compañeros de la universidad, también como asesor jurídico de empresas y de copropiedades en Medellín, y en el litigio pues dedicado salió esta posibilidad y la miré como muy interesante pues para seguir construyendo como mi conocimiento profesional y como para seguir ensayando otras posibilidades de servirle a las personas. Qué bien, doctor. ¿Y amañado en La Unión? Pues puedo decir que sí, estamos amañados, es de verdad una tierra fría de un calor humano muy, muy significativo, de personas muy cordiales, de paisajes hermosos, ¿cierto? Muy bonito. Donde la cultura, como les decía a ustedes ahora, es un motor pues de la convivencia, donde encontramos colectivos tan importantes, pues por ejemplo como el de ustedes, la Corporación Sociocultural Café Literario, donde he tenido la posibilidad, o tuvimos la posibilidad de mostrarle pues a mis hijos específicamente cómo es que todavía puedan ir los niños a la escuela sin ninguna dificultad, que puedan salir a un parque pues sin estar uno como con el temor de una gran ciudad, como es Medellín, ¿cierto? Donde uno no puede como darles esas libertades que les puede dar por acá. Estos pueblos todavía se viven muy tranquilos, sí, con mucho olor y sabor a pueblo. Ave María. Bueno, doctor, ¿cómo debería de ser la educación inicial que se da a nuestros hijos por parte de la familia? Pues teniendo en cuenta que allí se inician los cimientos para la formación de las personas. Para partir del concepto de familia, pues desde el punto de vista de los abogados, ¿cierto? La familia está en la Constitución Política de Colombia, en el primer capítulo, en el primer título de los principios, en el artículo 42, y ellos tienen el concepto, en la Constitución nuestra está el concepto de la familia nuclear, es decir, un hombre, una mujer,
de una forma libre deciden contraer un vínculo conyugal o por una decisión voluntaria conformar un hogar sin necesidad de casarse, ¿cierto? Y entonces eso va ligado con que la decisión, no solamente de un hombre y una mujer, porque hoy día hay muchos tipos de familia, hoy día también podemos observar que hay matrimonios de personas del mismo sexo, ¿cierto? O que hay familias que son muy extensas, donde los hijos continúan viviendo con los papás y consiguen esposa y ahí tienen a sus hijos, y entonces son familias que están compuestas por muchísimas personas. El concepto inicial sería el de la familia tradicional. Es el de la familia tradicional, más esa no es la única familia que tenemos. Y entonces todos los tipos de familia que hay en nuestra sociedad tienen que regirse por un principio fundamental y es el de la responsabilidad, ¿cierto? Y entonces la responsabilidad, ¿qué implica? Que como usted lo decía, tenemos que empezar a formar ese proyecto de vida dentro de un límite del respeto, de la garantía de derechos de nuestros niños y niñas, con nuestros propios valores, con eso que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros papás, también tenemos que tener un ámbito formador para ellos, ¿cierto? Entonces, el consejo pues puntual o fundamental para que lo que tenemos que hacer para tener una buena familia, yo creo que se encuentra más como en esa tradición nuestra colombiana y en todo lo que nuestros papás nos brindaban de una forma positiva, que en todo lo que nos puede ofrecer una sociedad como la de ahora, que rompe mucho como esos lazos de socialización entre los mismos miembros de la familia. Uno ve, por ejemplo, o todos pasamos por una situación en la que cada uno tiene un celular y ya no nos sentamos, por ejemplo, a la mesa y no nos miramos a la cara, ¿cierto? Ya no le estamos preguntando a los hijos cómo le fue hoy. O sencillamente nos citan a una reunión del colegio y nunca hay tiempo, porque este afán de la sociedad moderna está haciendo que la mamá ya tenga que trabajar, cosa que no ocurría antes. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Pues porque al papá no le alcanza con lo que se gana. Antes a los papás sí les alcanzaba. Entonces eso está haciendo que muchos de nuestros hijos se críen solos. Y esa soledad significa que ellos empiezan a tener influencias externas que les pueden dar consejos que tendrían que ser consejos de papá, de mamá, de abuelos, de tíos, de personas que de verdad lo orienten a uno. No son los consejos adecuados, ni la orientación adecuada. ¿Cierto? Ahí también igual, como dice usted, que ni los hijos conversan con los padres y llegan los padres también a la casa y los hijos ni siquiera, papá, ¿cómo le fue? Ni la mamá muchas veces porque están engreídos en su celular, en su mundo interno ahí nomás. O no lo saluda a uno nadie, el único que sale contento del perrito puede decir que hace un escándalo tremendo, pero los hijos están cada uno en su habitación, la señora está por allá funcionando en la cocina o terminando de hacer un trabajo que le quedó pues de la oficina, o llegan muy cansadas de la floristería. Entonces ese ámbito de socialización, de preguntarme, de preocuparme por el que tengo al lado, por el otro, tristemente tiene muchas falencias el día de hoy. Bastante. O sea que cuando el perrito aprenda a manejar el celular, olvidémonos del saludo. ¿Quién lo va a saludar a uno? Imagínate. Entonces, de acuerdo a eso, es el deterioro que se ve actualmente en la evolución o los cambios que ha tenido la sociedad actual. Como lo decía don Hernando, es que la familia es lo fundamental que tenemos en la sociedad, es ese núcleo que no tiene que ser visto solamente por un hombre y una mujer, sino las personas que responsablemente se encargan de guiar a otras personas que van creciendo. Y esos valores y esos principios obviamente van a ser replicados por ellos en otras, con sus hijos o en el ámbito en el que ellos se desenvuelvan. Entonces, el que eso se desestructure significa situaciones como que en el hogar se está incrementando mucho la violencia, ¿cierto? Porque tenemos que darnos cuenta que los hijos de ahora no son los mismos hijos de nuestra época, ¿cierto? Yo puedo decir, pues mi papá perfectamente puede ser ahí como don Hernando, él es un hombre de sombrero, de poncho, es un hombre que le gustaba mucho el campo, es un hombre muy religioso, es un hombre de muchos valores, pero que también en momentos de su vida se dejó ganar mucho por el alcohol, ¿cierto?
Y entonces esas fueron situaciones que nos tocó vivir a nosotros y que en la época nuestra a uno le decían, bueno, quédese callado, o si lo llevaban a la iglesia y el muchacho estaba por ahí inquieto, la mamá le decía, espérate un momentico. Y ya uno sabía que le iban a dar una pela en la casa. Los muchachos de hoy en día no son así, definitivamente ellos no son así. Usted puede curtir a un jovencito a madera y lo que va a hacer es que va a generar más agresividad en ellos. Se vuelven más violentos. Entonces, y además, cuando usted, por ejemplo, no tiene un papá que le guíe, que le dé un consejo, sino un papá solamente para golpearlo, ¿qué va a significar eso? Que ese jovencito va creando un resentimiento en el mismo interior de su familia, que después va a ir como dispersando en la sociedad. Entonces empieza a haber conflictos en las guarderías, en la escuela, en los colegios. Hay una situación de valores que es muy compleja y es, por ejemplo, si el papá toma alcohol, que eso era el vicio de antes, de la generación de nosotros. La generación de nosotros era muy poquito pues la persona con problemas de drogas que se veía en una comunidad. Y entonces, si un papá consume alcohol y sus hijos crecen dentro de ese ámbito de borrachera, de relajamiento pues cada 8 días, ¿cómo vamos a hacer nosotros para decirle a ellos, por ejemplo, que no busquen sustancias psicoactivas, que no busquen marihuana, que no busquen tusi, que no busquen bazuco? ¿Cómo hacemos si yo no tengo la suficiente estructura moral para decirle a mi hijo, venga, es que con mi ejemplo yo le estoy mostrando a usted que se puede, ¿cierto? Entonces, ¿a usted le gusta la poesía o no? Claro que sí, no soy bueno pues para declamar, pero sí me gusta muchísimo, claro que sí. Bueno, eso me he dado cuenta. Entonces, ¿por qué no hacemos una pausa pequeña y escuchamos aquí una declamación del compañero Hernando? Por supuesto, claro que sí. De Manuel Benítez, por la iglesia. Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda, con un ramito de azar mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que apunta canas. Ella vestida de blanco, pureza certificada. Una alfombra hasta la puerta, órgano, misa, campanas. Y un anillito de oro con una fecha grabada. Pero fue lo que Dios quiso. Por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres que nadie puede explicarlas. Ella torció su camino de la noche a la mañana. No sé si fueron razones o fue un cariño que abraza, pero a nadie le deseo este tormento que mata. La duda entre ceja y ceja como un cuchillo clavada, viendo irse de las manos algo que se nos escapa. Nunca le hice un reproche, ni le dije una palabra, pero yo lo presentía y el corazón nunca engaña. Y un día nos separamos y aquí la historia se acaba. Y más solo que la una me quedé solo en la casa, con un silencio de muerte y puertas emportilladas. Lo que pasé, Dios lo sabe. Hay penas que no se acaban. Y un día me encontré a la otra. Esa palabra que sin tener filo muerde y sin ser cuchillo mata. La otra. Una mujer de la calle, con un corazón de oro y una vergüenza en la cara. Un cariño fuerte y recio, fuerte como una muralla, trabajadora, sencilla, alegre, risueña y casta, leona para defenderme y una hormiga para la casa. Y a esa le dicen la otra, como una espina que daña, y es la que sufre conmigo, y es la que seca mis lágrimas, y se funde en mi alegría, igual que el oro en la fragua. Sí, señores, yo me casé por la iglesia, me casé como Dios manda. Y la otra, ni la han vestido de blanco, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azahares que a ella no le hacen falta para ser pura y sencilla como una fuerte sellada. Pero que nadie la toque, que nadie diga una palabra que pueda ofender su nombre,
que nadie intente humillarla, que me juego hombre a hombre y me mato cara a cara con quien sea y donde sea, que si no tiene un anillo con una fecha grabada, yo le he regalado uno con besos puros, sin mancha, y la he vestido de blanco con rayos de luna blanca, y aunque no es mi señora, ni le han tocado campanas, la quiero y me quiere como Dios manda. Muy bonita poesía, como siempre, hombre, Hernando. Hermosa. Bueno, doctor, ¿cómo ve la educación y la formación que se está dando en los hogares actualmente? Sería imposible determinar específicamente qué formación o qué educación se está dando en todas las familias de la Unión o de nuestro país, porque, por ejemplo, en nuestro municipio hay alrededor de 3.350 familias más o menos, ¿cierto? Lo que significa que menores de 17 años hay en nuestro municipio alrededor de 7.000 niños, niñas y adolescentes. Y somos un municipio de 25.000 habitantes, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que alrededor del 30% de nuestra población es una población joven, ¿cierto? Entonces siempre hay un papel fundamental que tenemos que jugar todos, y ese papel no se lo podemos delegar a las instituciones. ¿Qué está pasando? Porque la educación también tiene sus errores, el Estado también tiene sus errores en intervenir las problemáticas. Claro. Pero ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, que hay un sistema educativo que ofrece muchas posibilidades y donde se está tratando que se eduque en todos los aspectos a los hijos. Y en la institución educativa efectivamente se educa, se forma, pero quien tiene que orientar y terminar de formar es la familia, ¿cierto? Claro. Entonces, hay falencias, pero no todo está perdido, no todo es malo. Esos valores que hay en nuestro municipio de cordialidad, de gente buena, de gente trabajadora, de gente que tiene siempre pensamiento pues de progreso, son valores que están ya en todos esos 7.000 niños, niñas y adolescentes. Pero tenemos que hacer ajustes, y como papás, mamás, abuelos, tíos, con el ejemplo en la formación, con una adecuada crianza, una orientación, con diálogo hacia ellos, definitivamente podemos como que ir tratando de resolver estos problemas que se están presentando a nivel del mundo en cuanto a la convivencia, porque salimos de una pandemia donde entraron una cantidad de personas que eran niños a un aislamiento de casi 2 años donde no podían salir, y salieron siendo adolescentes, con ganas de hacer muchas cosas que no hicieron durante esos 2 años. Es que ustedes y yo recordamos, hombre, en la pandemia era más fácil ser perro que ser niño. Sí, el perro por lo menos. A los perros les daban un horario de salida. Sí. A los niños no les dan un horario de salida. A mí me tocaba ir en una oportunidad, no se me olvida nunca esa imagen, ni se me va a borrar de la mente, que estábamos en un operativo así de seguimiento, como por el municipio, un sábado, creo que era a las 4 como a las 4 o 5 de la tarde, por la cancha de arriba de Progresar, una cantidad de niños despavoridos corriéndole a la policía. Claro. Y estaban jugando en la cancha. Vieron a la policía, eso dejaron bicicletas tiradas, dejaron balón, y esos pobres muchachos corriendo meten a la casa, porque si no lo retiraban y se los presentaban a uno en la comisaría, y eso les causaba mucho miedo. Claro. ¿Cómo es posible que una situación tan triste como esta pandemia, cómo nos deterioró, cómo cambió esa realidad para esos niños y niñas, y llegar a ser hasta un delito salir a jugar a un parquecito o a una cancha? Eso los afectó a ellos, y nosotros tenemos que reconocer esa afectación para poderlos como que otra vez ir diciendo, hey, vení, controlémonos un poco, vamos a mejorar un poquito cómo nos estamos manejando en nuestra sociedad. O sea, la sociedad ha avanzado en mucha modernidad, pero ha retrocedido en muchos ámbitos del nivel de bienestar que debemos tener los ciudadanos. Antes las viviendas de interés social eran viviendas muy amplias, que tenían patio. Hoy día una vivienda de interés social, yo creo que la media mínima son como 35 metros.
¿cierto? Es una alcancía, como Entonces, exacto, imagine usted en pandemia, personas que se tuvieron que encerrar 6, 7 personas en 30 metros 24 horas, ¿cierto? Es una cosa complicada. Pero también hay un tipo de familia que se ha creado a la fuerza y es la familia monoparental. ¿Qué significa eso? Que a las mamás, adicional a esa mamá de floristería que trabaja recogiendo fresita, uchúa, hasta en cultivos de papa, le está tocando sola con los hijos. Exacto. Porque los hombres antes éramos, pues toda la vida ha habido el irresponsable, ¿cierto? Ajá. Pero antes había el irresponsable, pero tal vez había familia que acompañaba más pues a esa mujer como en el cuidado y la crianza de sus hijos. Hoy día a las mujeres les está tocando extremadamente duro porque les toca solas y tal vez las dificultades como socioculturales o esa idiosincrasia pues de machismo, ¿cierto? Hace como que el hombre también se desentienda pues de ese deber que tiene también en acompañar la crianza de sus hijos, no solamente para que digan, por ahí va el hijo de fulanito y el señor en la cantina bebiendo, sí, tiene el niño muy bonito, pero no le manda ni una libra de papa y la mamá pasando muchísimas dificultades. A nosotros nos tocó enfrentar desde la comisaría de familia mucho de eso, porque esas mamás, por ejemplo, todos los programas del ICBF se cerraron, las escuelas, las guarderías, y tenían que seguir esas mamás, yéndose a trabajar como fuera, y con quién dejaban esos niños en la casa, niños pasando hambre. Pero no debiera de ser eso, doctor, porque pues, por ejemplo, yo me crié así, a mí me criaron así también a madera, y como dice usted las tablas, yo me las aprendí desde segundo de primaria, porque si no me daban 10 reglazos, o me ponían un 1, y si no, y yo no podía llevar el 1 a la casa, porque allá me iban a castigar. Pero yo digo ahorita, esa no es la forma de criar. Bueno, doctor, esto hay mucha tela que cortar en esto, pero el tiempo se nos acorta. Sí, señor. Y es muy agradable está muy agradable esta conversación con usted y demasiado interesante, pero yo creo que en otro programa lo vamos ampliando. ¿Cuál es la pildorita esta de mano, hombre, Carlos? Bueno, hoy vamos a hablar en la pildorita de la semana del Día Internacional de los Museos, que fue el pasado 18 de mayo. Este fue creado en 1977 por el Consejo Internacional de Museos, ICON, con la finalidad de que estas instituciones tuvieran una interacción más con las personas, con la cultura, y hubieran espacios para que la gente pudiera estar allí exponiendo sus obras artísticas, o dialogando, o compartiendo en familia, yendo en familia ya a mirar estas obras, ¿sí? Entonces, esa era con la idea de reimaginar y recuperar toda la unión familiar y la unión de la sociedad, ¿sí? Por eso le hacemos énfasis a y felicitamos a todos los trabajadores administradores de los museos, y especialmente aquí a nuestro amigo Carlos Vera, administrador del Museo Estampas de nuestro municipio. Bueno, hombre, Carlos, entonces, ¿por qué no nos presenta a nuestro invitado virtual? Bueno, nuestra invitada virtual de esta semana es la poeta mexicana Elizabeth del Castillo, quien quiere unirse a nosotros hoy para compartir sus hermosas poesías, que nos traemos, que interactuamos con gente de muchas partes para integrarnos y para interactuar con ellos y para enriquecernos también nosotros a través del conocimiento de ellos. Hola a todos, amigos de Dialogando con Café Literario. Les saluda desde Tuxtepec, Oaxaca, México, Elizabeth Alejandra Castillo Martínez. Mi seudónimo Liazón, que en mi lengua materna el zapoteco quiere decir arcoíris. Con mucho cariño para ustedes, un gran saludo. Gracias. Locura. Poeta
Yasani, país México. Fuiste locura convertida en hombre, tocaste mi corazón, ilusionaste mi mente, te apoderaste de mi razón. Me perdí contigo lentamente, viví a tu lado esa locura, olvidé quién era, solo cerré los ojos y me convertí en prisionera de tus brazos, de tus besos, tus caricias. Me llevaste sutilmente al paraíso, volamos entre nubes, viajamos al cielo y bajé para ti la estrella más brillante. Ahora ya no estás, desapareciste como el cometa, dejando a tu paso una estela de hermosos recuerdos, esos que a diario me persiguen, provocando otros momentos de esa locura que se niega a irse de mi mente, a desaparecer, y que de pronto me provoca miedo de perderte también en los resquicios de mi memoria, cuando por fin recupere mi razón. Dichnach Nibqua Elizabeth Alejandra Castillo Martínez. Kun las dua par iratecto. Vin laza. Baudet siende bu. Raklas dua. De China lasna. Java asusarun kuna. Vina lasrul chirdet. Cătrurele tiguna, babis depslua, deci una stat năliu, și sani se nebliu, que sentian dărvin la asa, și teruna șhab, șacele Ivania, an cătruzugo, nu devșin cătrele tigasia, dia lisnă, ia java, cunu, și nisiu, Shinib Sandruna Nu welt rilua su okuna Chir ninialiu Nersi enia de no gania Sikpaksa chirge esuna Kun las dua nab alodat nirbes ya va Siuguaniu Neparna iguadbo gel bien las Tristeza. Ya han pasado muchas lunas. Me duele el corazón, mis días pesarosos son, pareciera que el cielo llora conmigo y el viento canta triste cuando pasa. Ya no puedo llorar, mis ojos se han secado desde que nuestro Padre requirió tu presencia. ¿Por qué te llevaría? Te extraño tanto, todos los días pienso, ¿cómo podré vivir ahora que ya no estás? Hay noches que no puedo dormir. Salgo de nuestra casa, veo el cielo. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste tan sola? A veces siento que aún estás conmigo y te digo tantas cosas. Puedo sentir tus brazos en mi cuello, así como cuando me abrazabas. Con el corazón le suplico a Dios que estés con Él allá en el cielo y que para mí regale pronto la resignación. Dios tenla. Evocación por Yasani. Se escucha el exquisito sonido del violín, las bellas notas que de él emergen. Vuelan y se confunden con el viento, con la lluvia, se trasladan, viajan miles de kilómetros y al igual que mis pensamientos que asocian esa bella melodía con tu recuerdo, con días felices, cuando al verte se iluminaba mi rostro,
cuando el extremo cansancio desaparecía, cuando nada importaba, solo el estar contigo, sentir tu calor, tus arrebatados besos y ese sigiloso acercamiento, las tácticas caricias que recorrían toda mi arquitectura, que me dejaban sin aliento. La música sigue, al igual que mis recuerdos, y en el inesperado colofón concluye también mi emoción. Una sonrisa ufana se dibuja al escuchar en la nota final el suspiro feliz de un plácido momento. Bueno, muchas gracias Elizabeth por darnos a conocer tus hermosas poesías, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Bueno, hombre, Carlos, pues entonces léanos una de sus poesías, a ver, que se nos agotó el tiempo. Bueno, y hablando de diálogo en familia y de la familia, voy a leerles una poesía que titula Dialogando en Familia, que es de mi libro Más que un sueño. Dice, dialogando en familia. Para vivir en unión, al conformar un hogar, mucho hay que conversar para así desalojar esos malos entendidos que dañan la sociedad. Siendo la familia el núcleo donde se empieza a formar todos los grandes valores en bien de la humanidad, hay mucho que dialogar con armonía y razón. Logramos un buen vivir cuando en familia todos buscamos de algún modo entablar conversación que descongele ese hielo existente que tensiona, causando aquel recelo que en el silencio se torna en una bomba de tiempo que explota y destruye y en nada contribuye a formar un buen tejido en bien de la sociedad ni de la unión familiar. Estando en torno a la mesa con alegría el alimento se disfruta si se empieza en el diálogo con Dios. Esto da calor humano, trayendo al pensamiento una buena inspiración, que da a la conversación un armonioso carácter, construyendo mucha unión. Saludarnos y abrazarnos los padres con nuestros hijos. Al hogar calor le da, ayuda a la armonía y hallar aquella paz tan anhelada en la vida. Mucho hablando en familia, se vive con alegría este tan corto paseo que Dios nos da por la tierra, para que nos lo gocemos como es de Él su deseo, y unidos en armonía de nuevo hacia Él, al cielo nos podamos regresar. Dios creó el universo, con palabras lo adornó, para agradar nuestro entorno cuando la familia habla con todo el corazón, pues cuando uno dialoga, el alma se desahoga y en profundo respirar halla la felicidad. Conversando en familia, jamás a la soledad cabida se le dará y evitamos que el peligro con esta entre al hogar. Será como un puntapié que al maligno se le dé con este actuar esencial. El diálogo es saludable para el bien general, haciéndose indispensable para la unión familiar. Pero muy bien, hombre. Entonces, muchas gracias por acompañarnos aquí, por aceptarnos la invitación y en otra oportunidad nos volveremos a ver. Claro que sí, ¿no? Mi Dios les pague a ustedes por la invitación. Agradecerle pues en nombre de las familias y de nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio, que ustedes son también con su trabajo replicadores de cultura, y la cultura también forma, ¿cierto? Los niños también deben tener estos espacios pues de aprendizaje, tienen que tener hábitos de vida saludable, practicar deportes, pero también tener acceso a la cultura, ¿cierto? Al arte. Y ustedes son un referente muy importante para nuestro municipio. A mí me disculpa que le debía, pues hacía mucho tiempo a Café Literario el venir al programa, pero me sentí muy bien, esas dos poesías espectaculares las dos, de verdad.
Una feliz tarde, doctor, y muchas gracias. A ustedes. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también a don Rubén Darío Botero, director del canal comunitario, a don William Toro, nuestro camarógrafo editor, y a todo el personal por hacer que este programa ya llegue a todos sus lugares. Los esperamos el próximo martes, si Dios quiere, a las 7 de la noche por el canal comunitario, el canal 8 de nuestro municipio. También con repetición los domingos a las 2 de la tarde. Y nos pueden ver además por YouTube y por Facebook. Quien ama, cultiva y apoya la cultura, contribuye a la formación de un buen tejido social. Un abrazo para todos. Hasta pronto.